Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo, como siempre, la hora en que ustedes nos estén viendo. Soy David Mendoza, bienvenidos a este Cronómetro 2020, que bueno, pues es un programa que de alguna forma está cerrando esta quinta temporada, una quinta temporada que ha sido bastante interesante, sobre todo tomando en cuenta pues la cantidad de datos, la cantidad de temas que hemos estado revisando, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, también en la cultura, en la economía. Y bueno, pues ha sido muy importante, sobre todo este contexto en el cual, bueno, pues hemos realizado, pues con todos nuestros compañeros, con todos nuestros amigos, analistas y panelistas invitados, bueno, pues todos estos temas y bueno, pues los hemos abordado de una manera en la cual, bueno, pues sobre todo lo que hacemos es que planteamos una manera general, a veces específica también, cómo es que percibimos estos aspectos que son tan importantes. Les recuerdo que nos pueden ver también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y por supuesto les agradeceríamos muchísimo que en nuestra página de YouTube se pudieran, obviamente, suscribir. Recuerden activar las notificaciones y, bueno, pues integrarse a esta gran comunidad. Y me da mucho gusto que en este fin de temporada, pues me acompañe mi buen amigo Iván Moreno. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, David? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, tú, nuestros amigos que se unen a nosotros a través de nuestras plataformas de Cronómetro 2020. Pues, David, ya contento, feliz de acompañarte en que sí es el último ya, el último programa. Es el último de esta quinta temporada. Con esto estamos terminando la quinta temporada, pero vamos a la sexta sin mayor bronca. Bueno, si decían que no hay quinto malo, pues ya que venga la sexta. Exactamente, como tal. Sí, pues la verdad, David, que como lo mencionabas, ha habido mucha información a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Porque además este cierre de temporada coincide con un cierre de año un poco complicado y que pinta una sexta temporada para un arranque en un año un poco más complicado todavía, pero bueno, vamos a ver cómo vienen las situaciones, ¿no? Oye, Iván, y sobre todo yo creo que a pesar de que el año se va cerrando, los problemas y las circunstancias alrededor de donde estamos y cómo estamos se siguen manteniendo, ¿no? Hay una serie de movimientos, hay una serie de circunstancias que no se detienen. Y quisiera rápidamente, Iván, si me lo permites, que pudiéramos dar, yo creo que un pequeño esbozo de lo que viene el siguiente año, sobre todo porque creo que en el ámbito nacional se reúnen cuatro características que a mí me parece que son muy interesantes. Pero ¿te parece que antes de que entremos a la parte de la política o de la economía o de lo internacional, hablemos sobre todo del asunto de la pandemia? Porque a pesar de que el famoso Omicron, que es esta variante de COVID-19, está presente, Iván, lo cierto es que ya no es o ya no parece ser tan letal como las variables Delta o la primera ola que hubo de este COVID-19. Una proyección ligera, Iván, en la cual, bueno, pues podamos contemplar este aspecto que tiene que ver con la pandemia, porque, bueno, pues esto tiene rubros en muchos sentidos, en lo social, en lo económico, y por supuesto, pues son las reuniones de fin de año. Ya la verdad es que varios de nosotros hemos estado saliendo en algún momento ya de una manera más abierta. El tráfico en la ciudad y en todas las ciudades ya se ha incrementado y esto, bueno, pues va a tener una repercusión importante, Iván Moreno.
Así es, David. Desafortunadamente sí, la proyección no es nada buena para las próximas semanas, ni siquiera meses, las próximas semanas. Estamos hablando que a partir de el día 10 de diciembre que comenzó a haber un poco más de flujo de personas en la calle, y esto fue notorio a través del tráfico vehicular. Ujú. Incrementó el tráfico, incrementó el número de personas en la calle. Desde ese momento, muchas personas, en especial analistas, investigadores, expertos clínicos, médicos, han señalado que hay que aplicarse la vacuna contra la influenza y aplicarse ya el refuerzo para COVID-19, el que te toque. ¿Por qué? Porque a partir del día 16 de diciembre que comienzan las posadas, comienzan la mayor número de concentración, observamos a través de noticias que ya hubo gente en alcaldías como Miguel Hidalgo en la Ciudad de México que empezaron ya a realizar otra vez sus posadas. No tuvieron posada el año anterior, pero en esta ocasión posadas, entonces fue un mar de personas las que estuvieron reunidas. A partir de ahí, y hacia el día 30 de diciembre, 31, porque coincide con el 16, con el inicio de las posadas, y a partir de ahí al 30, podríamos empezar a observar los periodos de contagio nuevamente. Empezaríamos a observar hacia el día 15 de enero un incremento en el número de contagios. Probablemente a Omicron ahorita se tienen detectados 2 casos, 2 de momento. Es muy bajo hasta el momento, ¿no, Iván? Y también lo cierto es que no ha habido o sea, aunque dicen que Omicron es demasiado virulento como tal, no hay no hay un punto comparativo donde se señale que realmente sea tan letal como la variante Delta. Es que recordemos, David, estamos frente a un virus altamente contagioso, especializado en contagio y no precisamente especializado en ser letal, en su letalidad. O sea, es altamente contagioso, no es altamente letal. Lo que se vuelve letal es la falta de control en cuanto a la enfermedad, ¿sí? Pero también, al ser un virus, pues depende de cada organismo. Recordemos que tenemos exponencialmente casi 650,000 muertes relacionadas contra COVID-19 oficiales. Que no es COVID, es COVID directo y relacionado con. Que son cifras oficiales, nada más que son cifras poco más lentas. Esta es la que se mueve un poco más lenta. Pero bueno, aquí el punto es que Omicron se va a convertir en la variable o en la variante predominante en las próximas semanas. Va a desplazar a Delta. Eso es una realidad. Y en esa realidad, recordemos que dijeron Omicron y los mercados internacionales comenzaron a moverse de una manera muy peculiar, porque en algunos cayeron los que estaban invirtiendo en cuestiones de salud pública o en empresas derivadas de salud pública, empezaron nuevamente a tener ganancias. Entonces, hay un movimiento económico, David, pero lo cierto es que dijeron Omicron derivado de COVID-19, nueva variante, la mayoría de los mercados se fueron hacia abajo y bueno, tenemos esta situación. No va a haber una recuperación económica este fin de año como se esperaba. No. Ya no le estás entrando a la economía, Pero es que, David, tiene que ser así. ¿Vaya de la mano con este asunto de la pandemia, Iván? Esta inflación no tiene nada que ver con una cuestión interna, es una cuestión externa. Falta de componentes, de microchips, también Oye, la crisis de los contenedores, de los transporte marítimo. Claro. Entonces, todo eso va a tener, todo eso, es más, te voy a ser honesto, no hay chips en este momento y estuve cotizando algunos equipos que ya ni siquiera nuevos, sino actualizaciones de equipos. Y no están incrementando su precio, David. No han incrementado su precio. Nada más lo único que te dicen es, déjame ver si hay en existencia y si hay
en este caso, Las piezas, sí, lo que es el disco duro. las Pues deja piezas. ver si hay disco duro, o sea, si hay disponibilidad. Ni siquiera te están subiendo el precio porque saben que no lo van a poder pagar. Oye, ¿Sí? Iván, y en este mismo sentido, creo que ya que le entramos a la economía, que creo que después de la pandemia puede ser el segundo tema, bueno, pues tenemos una alza en los precios, obviamente de la canasta básica, tenemos obviamente una crisis, vamos a llamarlo así, en términos de cómo van a subir las tasas de interés para el siguiente año. Va a haber un cambio ya en la gobernatura del Banco de México. Y bueno, sobre todo hay una situación en la cual, bueno, pues el presidente de la República ya dijo que va a haber un quién es quién en los precios, donde va a balconear, que es parte de su política, pues a las empresas que estén subiendo precios. Sin embargo, el ciudadano de pie, Iván, yo creo que de alguna forma lo va a resentir, porque obviamente, aunque también hay una buena noticia, que el salario se incrementó sustancialmente, lo cierto es que prácticamente lo que tenemos es que la inflación y esta subida de precios termina por comerse a ese aumento en el salario. Una breve perspectiva, Iván. ¿Cómo ves que las cosas en materia económica nos pinten para el próximo año? Lo más probable es que la famosa cuesta de enero empiece en enero y termine en junio, O o sea, sea, se 6 meses prolongue. de cuesta. Es lo más probable, es lo que muchos analistas están señalando. Lo mencionaron al principio. La cuestión inflacionaria en esta ocasión no tiene nada que ver con una cuestión interna, es totalmente externa. ¿Qué es lo que sucede? No es que haya más oferta que demanda o haya más demanda, simple y sencillamente no hay demanda porque no hay productos. En esta ocasión esta inflación es por la carencia de productos que por la propia pandemia se detuvo su producción. Y entonces eso es lo que nos está ahorita pues arrastrando. El problema con la escalada de precios es que es una cuestión completamente artificial. Lo estamos observando. Hay quienes pretenden llevar la tortilla hasta 20 o 20 pesos o más en algunas entidades de México, en algunas entidades del país. ¿Por qué? Argumentando, es que todo está yéndose para arriba, está en el aumento de precios. Sí, sí, lo que no entienden es que no es una cuestión, porque no hay una carencia de energéticos, no hay una carencia de semillas. Lo que no hay son contenedores para transportar, para importar algunos agroalimentos, para importar algunos, o sea, no hay esos contenedores, pero también las producciones han sido bajas. Uh -huh. Entonces, no es que haya mucha demanda, simple y sencillamente no hay producto que ofrecer. Ese yo creo que es Entonces un grave esta problema. contaminación, sí, es un gran problema y hay una contaminación de mercado. Y yo lo que quisiera ver es cómo va a actuar la economía con los anuncios de algunos impuestos que se pretenden incrementar en Zacatecas y los impuestos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, La anunciados Ciudad de para el México, próximo que año. ya, por ejemplo, Sí, las placas, ya te van a multar si vas sin placas a otro lugar. este, no más, la cuestión de las placas es que si tú estás aquí en la Ciudad de México circulando con placas de otra entidad, te van a multar o pretenden multarte. Si vas y compras un auto nuevo y en lugar de emplacar en la Ciudad de México, vas y lo haces en el Estado de México, O en en Morelos, que es más barato. Morelos, zonas conurbadas, ya te pueden multar. Oye, Iván, Pero es eso, nada más. Aquí, David, hay que señalar algo. dime. Esos impuestos, David, estamos frente a una situación en donde el Banco de México está tomando decisiones de incrementar las tasas de interés para tratar de contener la La inflación. inflación. El problema es, hacen eso las personas que todavía tienen deudas porque la pandemia se comió sus ahorros y algunos tuvieron que recurrir a la tarjeta de crédito, a los créditos, al consumo. Pues va a ser un poco complicado para ellos porque van a tardar en pagarlos. Se va a Claro, prolongar el tiempo de pagarlos primero. Segundo, el salario va a comenzar a perder su poder adquisitivo. claro. Entonces, tu dinero va a valer menos. Y si consideras que los empleos que ahorita se están generando son empleos empobrecidos, ¿y por qué empobrecidos? Porque sí puedes tener seguridad social, puedes tener algunos beneficios de la seguridad social, pero el problema es que no alcanza para adquirir una canasta básica.
Entonces, Claro. estamos entrando en una dinámica en donde hay trabajo, pero trabajo empobrecido. Habría que ver qué tanto te van a subir la renta, qué tanto van a subir los servicios para el siguiente año. Dijiste, hay un aumento, 22% de incremento salarial. Sí, el problema es que ahora sí, vamos a comenzar a observar una carrera inflacionaria. Mayor salario, mayores costos. En vez de que suba el salario y se pudiera mantener estabilizado algunos precios, van a subir. Ahora sí estoy observando tanto lo que tanto decían algunas personas de esta carrera inflacionaria entre costo de la vida, salario. La vamos a empezar a observar. Pero también, ¿qué es lo que vamos a observar, David? Que por una parte, el gobierno no tiene con qué empezar a subsidiar para mantener este terror. No sé si tú recuerdas esto Los programas del sociales, Iván, solidaridad, a ver de dónde va los a salir la programas lana. sociales. No, pero es más, pero esos viejos programas sociales, David, que eran pacto y solidaridad, Claro, cómo de repente intentaban mantener a la baja todo y tratar de incrementar el salario, pero mantener a la baja significaba subsidiar. Y en este caso, el subsidio, estos programas sociales hay que señalarlo. Los programas sociales no están llegando verdaderamente a la gente pobre, está llegando a la clase media, ¿sí? En su mayoría. Estos famosos programas sociales. ¿Cuál primero los pobres? Es mentira. Los pobres no están recibiendo este dinero. Están recibiendo las transferencias directas de su mayoría gente que está en un estrato urbano, ¿sí? Que son desde extracción urbana, pero además también de la parte más, según la pirámide del decil, los que están más cerca de la clase media y la clase media. No la gente que realmente se supone que lo necesita. Ellos son los que están recibiendo estos recursos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a recibir estos recursos, pero va a ser más difícil que los obtengan. No van a alcanzar para nada. Realmente no van a paliar lo que pretenden hacer estos recursos, no van a paliar la pobreza, no la van a desaparecer, oye, no van a desaparecer la inseguridad. Son Iván, tantas cosas vamos, que a vamos la de la larga van a mano ser con un esos problema. temas, vamos de la mano con esos temas, Iván, porque viene el siguiente tema que yo considero que va a ser importante, sobre todo para revisar, y es el asunto de la migración, Iván. Todas estas caravanas migrantes que han estado llegando ya a México, que están cruzando por Chiapas, que ya llegaron a la ciudad y que de ahí se van a empezar a dispersar a través de Veracruz, Tampico. Habrá quienes jalen hacia la parte noreste del país, que va a ir hacia Sonora, Sinaloa, de ahí a Tijuana, y que creo que es un problema también que va a ser muy amplio, Iván, sobre todo porque va ligado con este asunto de pobreza. Recordemos que este gobierno había iniciado con la idea de vengan migrantes, aquí van a encontrar trabajo, aquí se les va a dar apoyos, aquí se les va a dar todo. Híjole, Después se es, convirtió realmente en lo que se denominó el famoso muro humano, ¿no? De Donald Trump, bajar la frontera ya no en el Río Bravo, sino en el Soconusco, en esta parte de Chiapas, y que, bueno, pues vamos a ver también afectaciones directas, sobre todo porque ya van a empezar a impactar a las comunidades a dónde están llegando ya todas estas olas de migrantes, Iván. ya empezaron a impactar, David. Ya en los municipios en Tapachula ya hay gente que ya se está organizando y que le está pidiendo a las autoridades, oigan, o sea, detengan esto, porque donde van, dejan mugroso, dejan sucio, no tienen dónde hacer sus necesidades. Tienen Una razón. cuestión operativa, pero también una cuestión donde también se ha deshumanizado mucho, Iván, porque Exacto. es obvio, o sea, entiendo esta David, parte, vamos, pero desafortunadamente se tiene que mencionar y se tiene que decir, uno de los estados donde la gente tiende a ser más egoísta, ¿sí? Es Chiapas, desafortunadamente. Pero ¿por qué? Y tiene lógica. Sí son egoístas, o sea, son fraternales, sí, como todos los mexicanos, son apertura y todo, pero son desconfiados y egoístas porque es uno de los estados más pobres del país y claro, donde la situación cuesta, hay muchas cosas que cuestan trabajo obtenerlas. Hay otras que las tienen a la mano. Es como también en algunos otros estados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se dice, es que
los países nórdicos, o los países, cuando digo nórdicos, en este caso voy a referir a los países del norte. Suecia, Sí. Noruega, Dinamarca. No, pero también de este lado de América. Ah, Estados ok. Unidos, Canadá, sí. Los países que están más al norte y los países que están más hacia el sur, ¿sí? Pasando el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, más hacia los polos. Todas esas naciones son muy trabajadoras, pero son muy trabajadoras porque el clima obligó a que trabajaran. Oye, esa es una Mientras tesis que, que anda por ahí circulando, sí, que por eso el norte es desarrollado e industrial. sí, pero porque no tenía la gente, se acostumbró a trabajar porque no tenían nada, no tenían los recursos. Recuerda que en Europa esos países que están en la parte norte, pues tendrían a ser países invasores Claro. para obtener riqueza, ¿sí? Cuando empezaron, o sea, y además unos eran invasores, otros se dedicaban a labrar, pero qué tipo de productos eran los que labraban, y entonces ahí comienzas a observar ciertas cuestiones culturales. Pues bueno, Chiapas tiene cuestiones culturales de ese tipo. Hay cosas que las tiene a la mano y son flojos para hacer esa, pero cuando tienen que trabajar y obtener dinero, pues sí, o sea, no tan fácilmente se dejan ver la cara. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que están observando que está llegando gente que ni siquiera es mexicana, está llegando a sus tierras, se están quedando ahí y tienen problemas de salud, tienen problemas económicos y los tienen ahí en una ciudad por cárcel. Oye, ¿Sí? Iván, Y eso tiene eso es una crisis, dramático, y ¿eh? es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria, justo. Tenemos una crisis humanitaria, ¿sí? Y ahorita el problema es, y fíjate que lo único que veo es que, y esa parte no la veo como problema, no sé si has observado que ahora sí, digo, no lo voy a decir de manera despectiva, tenemos muchos negros ya en la Ciudad de México. Hay una Antes no cantidad se de veían, haitianos que han estado llegando a la Ciudad de sí, pero México. es que no nada más son haitianos, David, son gente de color, ¿sí? Que son de otras naciones, cubanos, Cubanos, haitianos, hondureños, dominicanos, inclusive hay muchos dominicanos, africanos que en también, este transitar hacia el norte se están quedando aquí. Bueno, el caso pero en además Tijuana, ella Iván, está, de la pequeña Haití, ya la es una ciudad que se fundó allá claro, con haitianos claro, que ya pero se eso, quedaron. ellos vienen del terremoto de 2009, David, de Haití, sí, eso fue 2009, Sí, 2009-2010. bueno, entre O todos sea, los terremotos que siempre les tocan los bueno, haitianos. el terremoto de los más grandes que tuvo Haití, de ahí viene esa comunidad de la pequeña Haití en Tijuana. Sí, ellos llegaron ahí. Los que están llegando, estos haitianos que están llegando ahorita, son de ese terremoto, pero que se fueron a Chile, a Brasil, y ellos son los que están llegando ahorita. Y muchos, principalmente los niños, ni siquiera son haitianos, son Ya muchos son descendientes de mexicanos. haitianos. Muchos ya son chilenos, son brasileños, o sea, son de la nacionalidad en donde nacieron los niños que tienen el derecho a la doble nacionalidad, por la de sus padres por ser haitianos y donde el país donde nacieron, igual que en el caso mexicano. O sea, sí, pero aquí viene lo más curioso. Ahí tenemos una fortaleza, David, impresionante. Podríamos empezar a aplicar la que aplicó Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ya se van a quedar aquí en México, pero van a trabajar. Aquí el problema es que no tenemos empleos que ofrecerle, como los tiene Estados Unidos, o los tuviera Canadá. No tenemos ese empleo y no tenemos esa fortaleza económica para decir, aquí tienes un peso y este peso, pues vale más que tu moneda y vamos a empezar a chambear. Y desarrollate, vive, echa raíces aquí adelante, fortalece, sé parte del proyecto económico. No lo tenemos. Entonces, tenemos esta contradicción, una crisis humanitaria que está a punto de estallarte, más fuerte de lo que te puedes imaginar, porque, y bien lo dicen también aquí especialistas, la migración es un tema de seguridad nacional, de seguridad interior, en donde quienes están ganando con tu política migratoria que es completamente restrictiva y criminalizadora, y no estamos viendo el problema que a la larga a ti, a mí nos detengan en carreteras y nos pidan nuestros documentos de identidad para que demostremos que somos mexicanos en nuestra propia nación. Perdón, David,
O sea, ese tipo de política migratoria que incluso podría impactar ya en algunas personas, en algunos mexicanos. Recordemos que en toda familia mexicana siempre tenemos a un familiar que decimos el negro, ¿sí? Recordemos que siempre tenemos a un familiar que decimos, oye, negro, ven acá, y lo ves y dices, no, es el charolazo que me está dando. El problema es que ahora sí vamos a tener que entrarle a esta dinámica de tener cuidado cómo lo llamamos, para empezar, porque la política migratoria es, voy a detener a todo aquel que sea más prieto que un mexicano, todo aquel que no parezca mexicano, y voy a ver si realmente es mexicano, violentando completamente la Constitución y la libertad de tránsito. Oye, Iván, ¿y sabes qué es lo más dramático de todo esto? Que hay una enorme carga de racismo. Vaya, estás mencionando este tipo de adjetivos y apelativos que de pronto se tienen. Claro. En este esquema, no en una cuestión de denigrar, sino porque ya en el contexto real, en el contexto diario, en el día a día, bueno, pues este tipo de expresiones no se han acabado, no han terminado. Entonces, uno de los puntos que yo creo que hay que señalar sobre todo, pues tiene que ver con este asunto del racismo, tiene que ver con este asunto de la percepción, tiene que ver, aunque esto se está moviendo cada vez más, pero si me permites, señalaste algo que yo creo que es importante, Iván, el asunto de la seguridad y cómo diversas comunidades han empezado a sentirse inseguras por la cantidad de migrantes, aunque estos migrantes no tengan que ver con el asunto de seguridad. Y eso me da pie al siguiente tema, Iván, el asunto de la seguridad en México. Parece ser que esta idea, esta política del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de las alcaldías, bueno, pues están debiendo nuevamente en este contexto de la seguridad. Brevemente, Iván, creo que hay dos puntos muy importantes. Uno, el crimen organizado, ya sea el asunto de los secuestros, el asunto del narcotráfico, el asunto de robo en carreteras, etcétera, etcétera, que es muy grande. Y bueno, pues los delitos comunes que también se han incrementado ahora que las personas han salido pues cada vez más a las calles, el asunto de la pandemia y demás, y que creo que son importantes, ¿no? También mencionarlos. Hasta este último aviso del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos en términos de ofrecer hasta $5 millones por la captura o por la orientación de alguien que pueda señalar dónde están los hijos del Chapo Guzmán. Este aspecto, Iván, brevemente, porque este cronómetro se nos va a empezar a terminar, bueno, pues creo que vale mucho la pena contrastarlo pues con toda esta política del gobierno mexicano de abrazos y no balazos. Mira, David, voy a concluir la parte migratoria porque, o sea, ya hablábamos de la cuestión de la seguridad interior, pero quienes están ganando con esta crisis humanitaria que está presentando con la migración es precisamente el crimen organizado en las vertientes de tráfico de personas, tráfico de drogas. ¿Por qué? Precisamente porque son ahorita los migrantes quienes mayor desaparición forzada están padeciendo, precisamente por cuestiones de extorsión, secuestro, o también para obligarlos a hacer mulas en su paso hacia intentar llegar a los Estados Unidos. Eso nos da pie a esta otra parte. El gobierno, con su política de abrazos, no balazos, es una estrategia que, como dice la Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, es una estrategia, es una cuestión de inteligencia que no ha permitido que esta situación se desboque. Perdón, yo a esta mujer, la verdad es que, David, a ninguno de los funcionarios públicos actuales es posible creerles. Están actuando de una manera partidista y parcial. Si hubiera inteligencia, se debiesen dado cuenta que los abrazos no balazos no funcionan. Y yo no estoy diciendo que continuaran una política con una cuestión de la guerra que inició Calderón. Claro. Absurdamente la inició él. Abrió tantos frentes que no supo contra quién. El problema es que Calderón lo hizo con un aparato judicial que venía de Fuerzas Armadas,
Los elementos venían de Fuerzas Armadas y los pasaste a un área civil en donde en vez de combatir al enemigo, es detener al enemigo. Claro. Los metiste en una dinámica diferente. Ahora tienes una Guardia Nacional que ni es militar, ni es una Fuerza Armada civil, porque no sabemos cuál es su naturaleza, porque si está con los militares, si no está con los militares, si está capacitado para hacer una detención, si no está capacitado para hacer una detención. Lo que nos queda claro es, no hay capacidad. Con 70,000 elementos, la Guardia Nacional ha hecho menos detenciones que en su último año la Policía Federal, con 30,000 elementos. Oye, Iván, y el número de muertos y de decesos es impresionante. en México ha crecido por encima de los gobiernos de Vicente Fox, ahora, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y bueno, pero pues es por que supuesto, date cuenta que con Enrique Peña Nieto, o sea, ya venían incrementándose los asesinatos, en este caso el homicidio doloso, venían subiendo. Con Enrique Peña Nieto, pues no se mencionaba mucho, no se decían mucho, pero crecieron exponencialmente. Aquí se duplicaron. Oye, pero se esa fue la duplicó la política cantidad de con Peña respecto Nieto, a los no otros decir dos. nada. Y aquí menos se dice, pero también no Oye, se observa que se haga. Oye, Iván, o se dice, pero se repite la vieja fórmula que tanto le criticaron, por ejemplo, a Felipe Calderón, ¿no? Se están matando entre ellos. Pero es que ni siquiera es entre ellos, David. No, claro, por favor, Iván. Ve el municipio de Aguililla, siempre. la gente se tiene que estar defendiendo. Siempre lo sabemos, Iván. O sea, sabemos que no es una muerte entre ellos, sabemos que son daños colaterales, sabemos que son daños contra civiles, sabemos que son daños en términos donde el Estado se ha retraído. De eso me queda muy claro. De eso queda claro. Ahora, esta situación de Joe Biden, en donde va 5 millones de dólares para quien dé información sobre los hijos del Chapo, el Mayo Zambada y Ociel, ¿qué es Ociel Cárdenas? El Mayo Zambada, ¿qué se llama? El bueno, Mencho. son los hijos de Chapo Guzmán, específicamente con lo que el gobierno de Estados Unidos se ha centrado ahorita. Sí, sobre no, pero todo por la venta de fentanilo. Fentanilo. Sí, pero es que, David, la bronca que tenemos en México, en el lado del pasivo, bueno, en todo el país, pero la esposa del Mencho es el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación se está peleando precisamente, ya no la plaza, el mercado. Y ya no hablemos de un mercado de consumo, sino un mercado de distribución del fentanilo contra el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque estos dos cárteles se están peleando el paso para poder abastecer los mercados de Asia, Oceanía, Europa y África, incluyendo el mercado norteamericano, que es el más importante. Pero ellos están peleando las rutas para poder abastecer esos mercados. Esa es la realidad. Oye, Iván, ese es el baño de sangre entre esas dos cárteles. En este sentido, y digo, para después profundizar, porque recuerda que no me estamos dando como esta perspectiva. Este aspecto tan importante que tiene que ver con la seguridad, pues tiene que ver con un crimen que ya no es local, es un crimen global y como bien señalas, aquí ya están metidos absolutamente todo un sistema internacional donde podemos incluir a cualquier persona de cualquier parte del mundo y cualquier tipo de organización que se han movido como si fueran grandes monopolios de empresas transnacionales. Estados Unidos ha sido reticente a declarar a los cárteles mexicanos enemigos del Estado y terroristas. Bueno, si lo hiciera, lo han pensado, Iván. Lo han pensado. Y eso sería muy peligroso, ¿eh? Para ellos. Para nosotros. No para nosotros. No para nosotros, para ellos. Sí, Iván. La intervención claro que de Estados David, Unidos pero militar, ese es el menor de los males. Netamente David, terrorista sería muy peligroso. David, ese es el menor de los males. Te voy a decir por qué. Porque Estados Unidos tendría que cargar primero en contra de todos los funcionarios públicos que dicen que en Estados Unidos no existe la corrupción. Claro que existe la corrupción, pero en menor medida.
pero Híjole. tendría que cargar en contra de senadores, gobernadores, asambleístas, tanto estatales como federales, y recordemos que en Estados Unidos el federalismo es muy fuerte, ¿sí? Entonces tendría que cargar primero en contra de ellos. Y entonces sí podríamos comenzar a observar por primera vez que grandes capos de la droga estadounidenses, que son quienes realmente terminan vendiendo todos estos productos, estén cayendo en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se va a dar un balazo en la pata. No se lo va a dar. Entonces, obviamente, ahí es ahí donde volteas y dices, bueno, pues entonces la peor parte la va a llevar los mexicanos. ¿Por qué? Porque entonces podríamos observar que si son declarados terroristas, todo el crimen organizado, no nada más los narcotraficantes, sino todo aquel que esté traficando con personas, traficando con órganos, traficando con armas, traficando con drogas, todos los negocios se vendrían abajo, David, y entonces, una de dos, o se llenan las cárceles o nos quedamos sin políticos. Oye, Iván, qué interesante. Y justo para terminar con esta percepción para el 2022, oye, un tema. Pero es que no, pero también... David, no veo yo una solución de cuestión de seguridad en pero espérate, en el 2022. Eso lo dejamos porque no va a haber solución, de eso nos queda claro. O se va a incrementar o vamos a encontrar una nueva política. A ver, abrazos, no balazos y demás. hagamos una pequeña recapitulación. Económicamente no se ve que mejore la situación. La migración podría agravarse el próximo año con una situación económica y con una cuestión de salud pública que tenemos, porque no tenemos un esquema cómo resolver, cómo atender a esa población que se está quedando aquí en México, porque México está funcionando como uno de los Estados Unidos. En el sistema de seguridad pública no se ve que haya una mejoría, al contrario, le recortaron recursos a los municipios y a los estados, pero el problema, David, es que todo el mundo le dice, es que el gobierno federal y es que el presidente, y nos hemos olvidado de algo, el del pacto federal, nos hemos olvidado que el pacto federal es el municipio, la parte primaria y esencial de todo este entramado político, y mientras en los municipios sigan teniendo esta discrecionalidad de aplicación de recursos, mientras no hay un orden en los municipios, vamos a seguir teniendo presidentes municipales que ganen más que el presidente, incluyendo a los que están dentro de Morena, porque ahí con esa discrecionalidad sí pueden ganar más que el presidente. Ellos no les, y además ahí sí los morenistas dicen, perdón, hay una división de poderes y ahí sí hay autonomía y tienes que respetarme, y no se la están respetando. Creo que para allá vamos a la cuestión de política, Iván, al Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Y ya dejaste por ahí muchas cosas. Finalmente, y para cerrar, Iván, el INE, ¿qué conflicto viene con el INE? Sobre todo porque ya... con los órganos autónomos, David. Ya, sí, pero el INE, quiero centrarme sobre todo en el INE, porque ha aplazado este asunto de la consulta de revocación de mandato del presidente y bueno, pues el presidente ya entonces manifestó su malestar. Brevemente, Iván, porque ya casi nos vamos. David, rápidamente te comento, estamos a unos días, hoy que grabamos, estamos a unos días de que concluya el proceso para recaudar las firmas, 2.800.000, casi 3 millones de firmas. Tienen que ser válidas. De los que ya se entregaron, que son casi, si no mal recuerdo, se han entregado casi 2 millones de firmas. Y digo, casi se había entregado todavía hasta la semana pasada en el corte. 1.900.000 firmas se habían entregado, pero de estas 50.000 tenían errores. Primero. Segundo, Morena se va a escudar en que, no, decía que se tenían que reunir las firmas, no que tenían que hacerse válidas. Entonces ahí el instituto va a decir, no, perdón, señores, la ley es muy clara, tiene que la firma y que la firma tenga un registro, tenga un origen, no esté duplicado, ¿sí? Pero además, ¿sí? Nos hace falta 4,000 millones de pesos, no sabemos a dónde los vamos a sacar. Y aquí viene una situación muy, muy delicada, David, porque no nada más estamos hablando ahorita del INE, pero no estamos hablando del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que también
el Instituto Electoral le acaban de aceptar su presupuesto con una rasurada del 50%. Lo más probable es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no termine el año y tenga que cerrar actividades de manera anticipada. Y que un instituto electoral te cierre significa que tus derechos ciudadanos, libertad de expresión, libertad política, libertad de asociación, o sea, muchos de esos derechos pudieran verse afectados porque no haya quien te represente en una queja. Oye, entonces, Iván, ese es esto va a ser local. muy importante, sobre todo por la idea del fortalecimiento de ciudadanía, por asuntos ligados pero a es la que no hay autonomía ciudadanía, de diversos organismos. ¿de qué ciudadanía estamos hablando? ¿De la ciudadanía del pueblo sabio o la ciudadanía que te da la ley? Porque son dos conceptos completamente diferentes el día de hoy. Porque la del pueblo sabio es, pues a mí no me importa esta situación de que el pueblo hable, porque el pueblo tiene que decir, porque eso es gratis. El problema de fondo que tenemos ahorita con el INE es que al momento de que dice, suspendo porque no tengo recursos para llevar a cabo la revocación de mandato, es hasta que la Corte se pronuncie en la calidad de estos 2 millones de firmas que se tienen que entregar. Primero, vayamos por partes. No se han reunido los 2 millones, los casi 3 millones de firmas no se han reunido. Primero. Segundo, tienen que ver una verificación. Si en la verificación no da la cifra, no se lleva a cabo la revocación de mandato. Pero además, la Corte se tiene que pronunciar en esas cifras. Si la Corte se pronuncia, entonces, ahora sí, su señoría, si en el caso de que sea válido, ¿qué cree? Me hace falta dinero, necesito que le diga al Congreso que sí requiero ese dinero. Porque además, lo que está en juego es la calidad de la democracia mexicana. Que yo no creo que esté en peligro, ¿eh? Yo creo que es parte también. David, cuando hablo de la calidad de la democracia, me refiero a la calidad de las elecciones. Porque la ley dice, replíquese todo lo que tienes que hacer para elegir a un presidente. Bueno, entonces tienes que insacular ciudadanos. Espérate, tienes que insacular ciudadanos. David, tienes que insacular ciudadanos. Tienes que contratar capacitadores. Tienes que tener mesas de recepción de casillas, vaya, tus casillas. Tienes que imprimir boletas. Tienes que replicar todo lo que es una elección presidencial. Y eso es costoso. Claro. Eso cuesta. Y tú dices a nivel electoral, calidad electoral, la mexicana. Claro. En cuanto a una organización electoral, tan es así que el modelo mexicano sigue siendo modelo en la ONU y modelo de exportación para países que requieren un proceso electoral. Irak, Siria, muchos otros países, ¿sí? Han requerido del modelo mexicano para llevar a cabo sus procesos democráticos. Oye, ahora, el problema no que tenemos países ahí, como muy democráticos, pero el cuestión aquí, por eso, David, te digo, el cuestión es la organización electoral. Eso es lo que está en juego. Pero además, por eso yo te digo, o sea, si está en juego la calidad de la democracia en la cuestión de organización electoral, si el presidente está pidiendo una cochinada, pues también ahí está el problema. Está el problema, ¿por qué? Porque entonces es una democracia de segunda, o peor, una cochinada que se está replicando, y no nada más por una cuestión electorera del presidente, porque además ellos insisten, es una continuación de mandato, perdón. Para empezar, donde existe la revocación de mandato, no es el partido oficial y no es el presidente el que pide que haya esa elección o ese proceso de consulta popular. Es una oposición o alguien que no esté de acuerdo, y aquí es el mundo al revés. Exacto. Oye, lo que pasa es de que este gobierno... Y quieren que seas austero, pero quieren que gastes. Oye, o sea, Iván, perdón. Iván,
Es que como dices, este gobierno que está al revés, pues parece ser que no se ha dado cuenta que ya es gobierno y ya no es oposición. Oye, Iván, pues ahí están ¡Qué los horror! temas. Ahí están los temas, Iván. Ahí están los Y temas. no tenemos, David, y no hay posibilidad de solución. A mí me da mucha lástima, mucha tristeza, porque hay personas que yo conozco que están ahorita participando políticamente en Morena. Y cuando los escuché en el debate del presupuesto, dije, Dios, no es cierto. O sea, no creo que lo hayamos perdido o la hayamos perdido, cualquiera que sea el caso. Oye, ahí está Pero la es que, crítica de Álvarez y Casa en términos de decirles que qué pasó, que una izquierda que ha militarizado el país, que una izquierda que claro, rompió los elementos básicos. Pero bueno, claro, serán es que temas no es izquierda, es que serán es una temas, izquierda que no es serán izquierda. temas para el otro año, Iván. Oye, Iván, Claro, pues claro. finalmente terminamos esta quinta temporada de Cronómetro 2020. Yo creo que hay que agradecer a todos nuestros amigos que están aquí con nosotros, Eric Argueta, Julieta Cortés, Edgar Valenzuela, en este caso, bueno, pues Rodrigo Castillo, Luis Muñoz, Alejandra González, Edaena Villavicencio, y bueno, pues a ti, Iván Moreno, no se me pasa ninguno, luego meto la pata y siempre se me olvida alguien, pero finalmente... ¿Sí recordaste al maestro Yoda? Oye, ¿sabes? Ya se me estaba olvidando Verónica Reynolds, que también nos acompaña en este grupo, los expertos, sobre todo también, que Sonia de Siga, que también está con nosotros, y bueno, pues todo nuestro grupo de expertos, Aida Hernández, Vero Reynolds, Lilia Carrillo, que bueno, pues finalmente Tomás Milton Muñoz, que es especialista en migración, y que bueno, pues han hecho en esta temporada, en esta quinta temporada, Iván Moreno, desde que empezamos, bueno, pues le han ido dando más forma a esta estructura y bueno, pues nos han permitido ir caminando, ir avanzando dentro de este contexto, porque finalmente esto también nos ha permitido, bueno, pues darnos cuenta de todos esos elementos que finalmente también nos van dando una forma más amplia, ¿no? Olvidaba a Genaro Beristain, a Miguel Ángel Valenzuela Shelley, a Jorge Bravo, a Luis Jaime, que también, bueno, pues participa con nosotros y que, bueno, pues es todo este gran equipo que afortunadamente nos permite darles, pues, sobre todo una percepción que no necesariamente está en los medios de comunicación, Iván Moreno, en los tradicionales, que tampoco somos un podcast, un espacio de reflexión como los hay a favor del gobierno o en contra del gobierno, porque aquí tratamos que ir un poquito más allá de nuestras filias y fobias y dar una visión sobre lo que simplemente estamos viendo, el hecho mismo, y bueno, pues darles una interpretación. La comunidad ha estado creciendo, Iván, y eso, bueno, pues nos da mucho gusto. Y bueno, pues finalmente yo creo que no quedaría más que desearles a todos nuestros, a todo nuestro público, a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, que nos comparten, bueno, pues desearles una muy feliz Navidad, un muy buen año nuevo, que a pesar de las cosas que decimos aquí, y sobre todo en la cuesta de enero, pues no se les complique tanto y que, bueno, veamos una posibilidad de que esto vaya mejorando, que cuiden su salud y que, bueno, pues puedan seguir adelante, Iván Moreno. Claro, David, creo que ahorita la recomendación es salud, cuidarse, protegerse. Es bien sencillo, la verdad. O sea, no estés donde haya mucha gente, utiliza bien el cubreboca, mantén sana distancia, lávate las manos, utiliza el gel. Principalmente, vacúnate, si ya te toca el refuerzo, vacúnate contra la influenza, te va a ir mejor. O sea, primero. Segundo, la otra recomendación en cuanto a la cuestión económica, no lo digo yo, lo dicen los expertos, si puedes ahorita con tu aguinaldo, adelanta tus pagos a tus tarjetas de crédito, trata de concluirlos. Pero también no te quedes sin recursos, cuida tu trabajo, cuida tus ingresos, ahorra. ¿Sí? No hay de otra. Lo demás, de lo demás en cuanto a, mira, aquí voy a irme con lo que decía una pareja en los 80s, 90s, ellos de los 80s, principios de los 90s, David, que la verdad tenía mucha razón. No van a haber impuestos federales, pero lo más probable es que haya impuestos locales y entonces vamos a ver el inicio de un arrancadero de pelos
de la cabeza, pero también una cuestión en donde va a arrancar la inflación, salario y yo creo que recuperación. O sea, vamos a ver qué caballo es el que gana. Yo no creo que haya el de la recuperación. Lo veo complicado hasta pasado el segundo semestre, pero mira, la mejor recomendación es que veas la vida de otra manera, con mayor optimismo, porque finalmente sonreír todavía no causa impuestos y esto es lo mejor. Ese es un muy bonito mensaje de cierre de año. La verdad es que siempre sonríe, ahora sí que siempre sonríe y ve la vida con un poco más de optimismo. No seas ingenuo nada más. Ve con un poco más de optimismo. Hay cosas que sí son graves, son difíciles, pero puedes, con un poco más de mejor actitud, irlas sorteando. Así y es, bueno, Iván. David, vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo nos pinta el próximo año, dentro de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas cosas se ven graves, pero realmente falta todavía que lleguemos a ese punto. El mañana no está escrito. Esto es algo interesante que podemos ir escribiéndolo, pero yo creo que en la medida que podamos ir tomando las riendas de las cosas como personas, podemos ir solventando y sorteando algunos de estos problemas. Pero David, ahí está la situación, ahí está el 2022 y creo que en la sexta temporada podemos comenzar a analizar, a ver cómo pintan las cosas y cómo va empezando el año. Así es. Iván Moreno, muchas gracias. Un abrazo, amigos, amigas. Se despide ustedes, David Mendoza. Nos vemos por ahí en la tercera, cuarta semana de enero de 2022. Tengan unas excelentes fiestas y bueno, sean felices, como dijo Iván Moreno. Vamos a ver la vida con otra perspectiva y sobre todo vamos a cuidarnos. Nos vemos. Hasta luego, Iván. Hasta luego, David. Felices fiestas. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.